bendiga, querido hermano. Dios te guarde, que la paz del Señor esté sobre tu vida, sobre tu casa. La tarde de hoy te traigo un mensaje que se llama Adorando en medio de la adversidad. La adoración. Sé que muchas veces adoramos cuando estamos contentos, muchas veces adoramos cuando estamos alegres, cuando todo marcha bien, cuando todo marcha perfecto. Pero te has preguntado, ¿has adorado en estos momentos? En los momentos de la dificultad, en los momentos de la adversidad. ¿Has adorado al Señor con la misma intensidad que lo haces cuando todo marcha bien? ¿Has hecho esto? Por eso el mensaje de hoy. Por eso yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo del 23 en adelante, que dice de la siguiente manera. Leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos como en medio de la adoración, Pablo y Silas, en medio de ese problema, pero déjame decirte, ¿por qué Pablo y Silas estaban en esa cárcel? ¿Por qué Pablo y Silas estaban en ese cepo? No porque ellos habían hecho algo mal, no porque se estaban portando mal, ellos estaban en ese lugar porque estaban cumpliendo la voz de Dios, porque Dios los había mandado hacia un lugar y ellos fueron a predicar el evangelio, pero si hubo un alboroto en la ciudad, porque Pablo en ese momento sacó un espíritu de adivinación de una mujer, y entonces los dueños de aquella esclava vinieron y echaron mano, cuenta la palabra, de Pablo y Silas y los metieron en la cárcel, los llevaron al jurado. Entonces los carceleros los mandaron a azotar y los azotaron mucho con vara, dice la palabra. Y no obstante eso, sino que dijeron que los guardasen bien. Y el carcelero obtuvo por meterlo en la cárcel más adentro, lo llevaron al calabozo. Allá estaba Pablo y Silas con sus cuerpos todos golpeados, moreteados, porque el golpe de la vara es demasiado fuerte que hace llagosa la carne. Imagínense ustedes en ese momento Pablo y Silas azotados. Y no solamente con eso, sino que dijeron que los pusieron en el cepo. El cepo, como vemos en esta imagen, es un pedazo de madera que tiene dos huecos donde se meten los pies y la persona queda inmóvil, queda paralizada, queda prisionada. Imagínense Pablo y Silas con ese dolor de la vara y de paso estar inmovilizados en ese cepo, inmovilizados en esa cárcel. Tú estás hoy quizás en ese mismo momento, en esa misma dificultad, en esa misma cárcel. Quizás la crisis económica, la crisis de la enfermedad, la crisis por la situación país a nivel mundial. Pero estás adorando. Estás alabando a ese mismo Dios que hace años tú quizás no pasabas por nada y igualito lo adorabas, y ahora en estos momentos de dificultad estás adorando. Déjame decirte que en ese momento Pablo y Silas no se quejaron. En ese momento Pablo y Silas no estaban diciendo: Señor, ¿por qué estamos acá? Señor, si estamos haciendo tu voluntad, ¿por qué estamos metidos en este cepo? ¿Por qué estamos metidos en esta cárcel? Pablo y Silas hicieron algo que movió a Dios. Pablo y Silas en ese momento, dice la palabra, que cantaron himnos. Cantaron himnos al Señor. Ellos en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, ellos estaban adorando a Dios. En medio del problema, ellos estaban clamando a ese Dios y estaban alabando. Y dice que los cimientos de aquella cárcel se estremecieron, que las cadenas de ellos se rompieron, los cepos se abrieron y vino la libertad para aquellos. Y dice que cuando ellos adoraban, los presos que estaban lo oían, porque el mundo está viéndote a ti, ministro. El mundo te está viendo a ti, pastor, si estás adorando. El mundo te está viendo si estás clamando a ese Dios maravilloso. El mundo hoy está viendo a los hijos de Dios a ver si en este problema, si en esta adversidad le estamos adorando, si en esta adversidad nosotros estamos clamando y estamos parados en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Por eso Pablo y Silas en ese momento clamaron, en ese momento adoraron y los cimientos se estremecieron, las cadenas se rompieron. Y dice más adelante que vino el carcelero y al ver las puertas abiertas intentó matarse, intentó
suicidarse. Pero Pablo vino y le grita, no lo hagas, estamos acá, aún estamos todos acá. Y él dice que pidió luz, así como tú y yo somos luz, porque la palabra me dice, vosotros sois la luz del mundo. Él pidió la luz, que era Cristo. Él quería ver la luz, él quería saber de ese milagro. Y Pablo y Silas, que en ese momento estaban ahora, ese hombre quería la libertad, porque anteriormente los que estaban presos eran Pablo y Silas, pero este hombre estaba preso en sus delitos y en sus pecados y quería ver esa luz y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Vemos que ese fue el propósito del Señor. Vemos que ese fue el propósito de Dios, para que ellos estuvieran en ese cepo. Ese fue el propósito de Dios. Si tú estás pasando hoy por alguna dificultad, si tú estás pasando hoy por algún problema, no te quejes, alaba al Señor porque detrás de eso hay un gran propósito para Dios. Hay un gran propósito para Dios. No podemos entenderlo en este momento. Quizás no podamos entenderlo ahora, pero el día de mañana lo vamos a entender. Y yo quiero que me acompañes en este momento, en lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 3, versículo 20. Vamos a leerlo un momento. Y dice de la siguiente manera, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es ese poder que actúa en ti y cuál es ese poder que actúa en mí? Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de ese mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Es el mismo poder de ese Espíritu Santo que liberó a Pablo de la cárcel. Es el mismo poder del Espíritu Santo que liberó a Pedro de la cárcel. Es el mismo Espíritu Santo que estaba con Pedro, que sanaba a los enfermos con su sombra. Es el mismo Espíritu Santo que le dio palabra con de nuevo a Pablo para expandir el Evangelio hasta el día de hoy. Por eso ese poder que mora en ti y que mora en mí, el día de hoy tenemos que activarlo. El día de hoy tenemos que alabar. A través de la dificultad, a través de la adversidad, hay que alabar a Dios. Espero, mi querido hermano, que este mensaje haya tocado tu vida. Por eso hoy, toma la decisión de alabar. No te quedes, no te duermas. Alaba. En la dificultad, alaba. En el problema, alaba. Siempre tenemos que alabar a Dios, porque todo Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito para mi vida. Por eso yo te invito, si en este momento de dificultad no sabes qué hacer, no hayas que hacer, no hayas que decir, estás paralizado, estás en el cepo, estás en la cárcel, no sabes qué hacer, alaba. Alaba que los cimientos van a caer. Las viejas estructuras que estaban en ti se van a derrumbar. Las cadenas de presión, de opresión, se van a caer. Por eso cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la palabra que hoy tú has impartido, Señor. Padre, yo te pido por esas almas, mi Dios. Por esas personas, Señor, que aún el día de hoy están cautivas, mi Dios. Están paralizadas, Señor. No hayan que hacer, mi Dios. En medio de la adversidad, Padre mío, dales esa luz, Padre Santo. Oh, mi Dios, bendice, mi Dios, a cada uno que pueda ver este video, Padre de la gloria, que pueda llegar este mensaje, Señor, de parte de ti, Señor. A ti te doy gracias, a ti te alabo y a ti te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te doy, mi hermano, por haber escuchado este video. Ya sabes, dale un me gusta, comparte, dale un like. Dios te bendiga.